Welcome, everyone. It's Buenos dias. I'm very excited today to have my good friend and mentor, Rick Escobar, with us again today. Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de tenerlos a ustedes y es un privilegio para mí presentarles a mi buen amigo y mentor, el pastor Rick Escobar. And last time he was on, we went a little bit long, but there were many of you that had questions and different things, and we ran out of time to get to all of them. But I wanted to bring him back to share some more things with you. And as we talk about not just maintaining, but innovating and advancing the kingdom and advancing the gospel now, I wanted him to share with us a little bit more and give you an opportunity to ask him some questions as well. Sí, la vez pasada que nos reunimos, tuvimos un muy buen tiempo y más bien se nos acabó el tiempo. Necesitábamos más tiempo, entonces le hemos invitado de nuevo a que esté con nosotros para que comparta con nosotros, a que nosotros continuemos no solo manteniéndonos, sino innovando en cómo hacer la iglesia. Entonces, go ahead, man. So you guys are gonna love it. Be challenged by him. He doesn't play around. He just says it like it is, and I think you're gonna be encouraged by him. He's got a great heart. He loves Jesus with all his heart, and he's been doing church planting for decades, more than I've ever been alive. But most of all, what I love is his heart for Jesus and his wisdom that he has. So welcome, Rick. Bueno, bienvenido a Rick. Él nos va a retar el día de hoy y no solo eso que él nos va a retar, pero yo amo como él ama a Dios y como ama a Cristo y él es una persona que ha tenido plantaciones de iglesia, ha estado plantando por décadas. Entonces es un honor tenerlo él con nosotros para que nos siga hablando. Bienvenido, Rick. Gracias, don Jorge. Gracias, don Matt. Todo buen líder no debe estar viviendo en el presente. La mayoría de pastores, voy a usar el nombre pastores genéricamente, globalmente, ¿ok? Puede ser un joven, como puede ser una mujer, como puede ser un hombre, cualquiera que esté dirigiendo una iglesia. La mayoría de personas que están al frente de una iglesia, congregación o lo que quiera llamarla, usualmente invierten 80% de su tiempo en la parte operativa diaria del funcionamiento de la iglesia, atendiendo la urgencia de otros, ¿sí? Y preparándose para la operatividad de la iglesia en una semana. Y a veces ni siquiera una semana, porque a veces le llega el domingo y no se preparó para predicar. Porque el pastor, ¿ok? Es una persona que vive afanada, vive corriendo. Y realmente hay ciertas disfunciones pastorales, por ejemplo, una de ellas, el descuido personal. La mayoría de pastores no tienen una agenda personal. Ellos tienen agendas para otros. Y por eso dije que viven bajo la urgencia, la tiranía de la urgencia de otros. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que ellos hacen es urgente. Entonces, la pregunta es, ¿y qué de lo importante? ¿Y qué de lo importante? Entonces, si usted siempre está invirtiendo su tiempo en la parte de la operatividad diaria de la iglesia, abrir, cerrar la puerta, apagar la luz, prenderla, poner la silla, el boletín para el domingo, mira los ujieres, ¿qué tal? Si usted invierte su tiempo en hacer eso, eso es una señal crítica de que usted no está formando líderes. Si el 80% de su tiempo es invertido en la operatividad de la iglesia, usted está en problemado. Y usted lo que está trabajando es la multitud, no está desarrollando líderes. Y por eso, cuando llega el domingo en la noche,
está súper cansado, está agotado, con ganas de no levantarse el lunes. Y hay una curva emocional de pastores que el lunes es terrible, porque empieza la semana y tiene que empezar otra vez el trajín que ya vivió la semana pasada. Y el gozo, la celebración de estar en el ministerio se pierde. Mire, yo sé que todo, si yo le pregunto a todo el mundo aquí, mi hermano, ¿y cómo se siente hoy? Bendecido, gloria a Dios. Oye, mentira. Eso es lo que usted tiene que decir, porque eso es lo que la gente le dice que diga para que lo acepten como pastor. Porque si usted dice, oye, ¿sabe qué? Hoy yo no me siento bien. Uy, ¿cómo así que no te sientes bien? ¿Estás carnal? ¿Qué pecado cometiste? Entonces nosotros vivimos en una soledad elegida por nosotros porque no puedo compartir con nadie. Y si comparto, me juzgan o me condenan, que es peor. Entonces hay unas disfuncionalidades pastorales y estoy hablando, mire, por favor, yo estoy hablando de observaciones que he hecho durante 40 años. Yo he estado en todos los países de América Latina, todos, y he trabajado con pastores. Y he tenido el privilegio de conocer grandes siervos a todos los niveles. Los que están, mire, dándose plomo en la calle, más que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y hay otros que son los supervisores. Y todos tienen, y yo tengo los mismos problemas que todos. Entonces, si yo descuido mi vida, ¿cómo voy a administrar la iglesia? ¿Cómo voy a liderar la iglesia? Mire, pero eso nada más quiero decirle porque eso de la población eclesial, dijimos que el 20% de la población de la iglesia, esa debe ser su iglesia, no el 80%. Entonces, como usted está afanado con el otro 80% que está por acá, tratando de movilizar los que no hacen nada, sino que vienen el domingo a que cuando usted le dice la predicación, ¿cuántos dicen amén? Todos dicen amén. Pero sus líderes, usted no les está invirtiendo tiempo, sino que los pone a trabajar. Entonces, una de las cosas que yo quiero recordarle con esto es que si usted va a plantar iglesias, si usted quiere multiplicación de iglesias, tiene que tener un concepto bien claro. Necesita líderes. Esos son los nombres de las personas que en el lenguaje de la iniciativa de Timoteo llamamos los Timoteos que usted va a seleccionar. Son personas que están probadas, ¿ok? Que son fieles al Señor, a la iglesia y a usted. Este grupo es su grupo clave. Y la parte de selección para plantación de iglesia es súper importante. Esa parte no es negociable, eso no se puede negociar. Entonces, una vez que usted tiene su equipo de trabajo, tiene que dedicarles a ellos, a desarrollarlos a ellos. Y a cuidarse usted, porque este ministerio en el cual usted se ha metido, mire, primero que todo me quito el sombrero a los pastores. Ministerio es muy ingrato. A los pastores todo el mundo lo critica. Si no es la alabanza, es que él usó una corbata o una camisa que no está, se está poniendo gordito, pastor. Pastor, está muy flaquito. En fin, hay una serie de críticas siempre alrededor de la pastoral. Entonces, tener cuidado, desarrollar sus líderes y empezar a formarlos. Eso es súper importante. La otra cosa es que cuando usted trabaja nada más en la operatividad de la iglesia, no está pensando en el futuro. Y lo que va a hacer es mantener el trabajo nada más. Es sobrevivir. Entonces, la idea de esto es preparar líderes para que ellos manejen la iglesia, la operatividad de la iglesia, y usted piense acerca del futuro. Mire, las cosas hoy, cuando usted las va a hacer, tienes que hacerlas como para el Señor excelentemente.
Y sus líderes tienen que entender eso. Pero las cosas que van a suceder, ¿sabe por qué muchos de nosotros hemos tenido problemas con esto del coronavirus? Porque no estábamos preparados. Nunca pensamos que eso iba a pasar. Mire, querido hermano, querida hermana, les voy a decir esto. Esto del coronavirus va a ser siempre. Esto no va a cambiar. Ya están hablando de que aquí donde yo vivo, que en el próximo otoño esto va a volverse un desastre otra vez. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que va a seguir sucediendo. Si usted no... Y la otra palabra que voy a decir, no solamente es innovar, pero tiene que anticipar mucho más allá en el futuro. Su gente espera que usted esté haciendo eso, para que se esté preparando. Entonces, mire, Mar había dicho algo de que hay un grupo de ustedes o algunas personas que han implementado, ¿sí? Que han generado algunas ideas innovadoras para poder funcionar en este tiempo. ¿Qué han hecho? Y vuelvo a repetir esto. Una iglesia presencial donde el domingo llega la gente, se sienta, luego viene el grupo de alabanza, adoración. Buenos días, ¿cómo están? Bendecido, bendecido. Vamos a cantar el y sale una canción. Cantan, alaban, oran, hacen algunos anuncios, luego el pastor predica, recogen la ofrenda, de pronto hay Santa Cena, en fin, cualquiera que sea su tradición cultural dominical, la hacen presencial. Se acaba, todo el mundo se va a almorzar, dependiendo de la hora. Hacer esa misma cosa por televisión no es ser innovador. Eso es simplemente hacer lo mismo que estaba haciendo con un vehículo diferente que es la digital, lo virtual, la computadora. Pero usted no ha innovado nada. Está haciendo la misma cosa. Está haciendo la misma cosa. Pero me dijo Matt que algunos de ustedes sí están haciendo cosas innovadoras para poder funcionar en este tiempo. Mire, algunos países, yo sé que los aeropuertos los tienen cerrados ya los cerraron desde marzo hasta septiembre, octubre, van a estar cerrados. Y yo no sé cómo van a funcionar porque la economía se va a ir al piso. Yo no sé cómo vamos a funcionar. Esto es algo que es catastrófico, no solamente porque se está muriendo gente del virus, aunque yo creo que no entremos en ese diálogo porque eso es otra cosa que yo creo, pero es la cadena de eventos que se van a desatar de esto. ¿Cómo se está preparando usted para que su gente funcione? Porque es que yo no veo la iglesia respondiendo, ¿sí?, de una forma innovadora para poder nosotros sobrevivir esto. Yo no estoy viendo eso. Lo que estoy viendo es lo tradicional, que antes se hacía presencial, lo mismo ahora es virtual. Pero no veo la innovación de cómo nosotros vamos a ser y hacer iglesia dentro de estas condiciones. Entonces, mi pregunta para usted, ¿qué está haciendo usted para poder existir y sobrevivir y esperando con fe en el Señor que nosotros vamos a poder hacer y ser iglesia dentro de esta nueva modalidad de una forma que glorifica al Señor? ¿Cómo vamos a hacer eso? La mayoría de personas que yo conozco que han plantado iglesias, que han establecido nuevas iglesias, que han sembrado cualquier palabra, ¿ok?, usualmente no empiezan con un edificio. La mayoría de plantadores de iglesias, porque hay veces que hay denominaciones o macro iglesias con mucho dinero que le pueden decir: Israel, mira,
te vamos a dar un salario por 3 años, te vamos a dar 100 familias y te vamos a alquilar un edificio para que plantes una iglesia. Eso no es plantar una iglesia, eso es un trasplante de iglesia, de un grupo que ya existe, te pagan tu salario, te compran la silla, te alquilan el edificio. Eso no es plantar una iglesia, eso es un trasplante de iglesia. Cogieron un pedazo de una y la metieron allá para que crezca. Plantar iglesia es empezar de cero. Eso es plantar una iglesia. Donde mire, usted suda y llora de rodilla y no ve fruto al principio y se le oponen y lo persiguen. Eso es plantar una iglesia. Ese es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no fue fácil. Existía el templo y ellos iban al templo. Pero la vitalidad de la iglesia, el centro de la vida de la iglesia, eran los hogares. Ellos no tenían edificio. Y aún hoy en día los verdaderos plantadores no empiezan con un edificio. Lo que pasa es que cuando empieza a crecer los diferentes grupos familiares, ¿qué hacemos? Ay, tengo 200 personas. Vamos ahora a reunirlos y encerrarlos. Y compramos un edificio y nos metemos en una deuda, en una hipoteca grandísima. Y vamos ahora a deber dinero. ¿Y sabe qué pasa? La iglesia se detiene. El movimiento, ¿sí? Porque nos organizamos, nos institucionalizamos, ¿sí? Y ya queda la iglesia sin vida. Porque empezamos a mantener el edificio. Porque tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que comprar los equipos de sonido, tenemos que cambiar la silla, arreglar el techo, buscar estacionamiento, el guardia para que no roben durante el culto. Tenemos 1000 cosas después que hacer y nos convertimos en administradores de una organización, no líderes visionarios de la iglesia. Y detenemos el proceso. Mire, yo soy culpable de eso. Yo soy culpable de eso. Porque lo que sabía que daba éxito, después reuní a la gente e hicimos la vaca sagrada, el edificio. Y yo no estoy en contra de los edificios, por favor. Con tal de que no se pierda la visión y nosotros dejemos de hacer lo que realmente es iglesia. Usted puede tener la iglesia y tener el edificio y usarlo. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es el centro de la iglesia. Mire, déjeme mostrarle, yo creo en los ministerios de la iglesia. Es que cuando nosotros vemos la iglesia, la vemos es aquí en este cuadrito. Esta es la iglesia aquí, nada más aquí. Es la casita con la crucecita arriba. ¿Ok? Pero esta punta no la hemos atendido muy bien. Y lo que pasa es con esto, que los ministerios de la iglesia giran alrededor de cosas que son muy específicas. La adoración, por ejemplo, eso es vital. Nosotros tenemos que adorar y alabar al Señor. Ese es el centro. Toda la gloria es para Él, toda la honra es para Él. ¿Ok? Luego hay otras cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, enseñamos, predicamos los domingos, escuela dominical, enseñamos la Biblia. ¿Sí? Eso es importantísimo. Hay otra cosa que también hacemos nosotros, es que nosotros perfeccionamos a los santos. Eso es Efesios 4, donde dice que nosotros los pastores debemos perfeccionar. Ese es el concepto de la iglesia que está madurando, que está realmente adquiriendo raíces en el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Es una respuesta a la enseñanza. Y también nosotros tenemos comunión, coinonía. Y también tenemos una cosa muy importante que es el servicio. Hay personas necesitadas en la iglesia. Cuando nosotros empezamos a reunir ese grupo de gente que está en las casas, ¿sí? Empezamos a reunirlo dentro de estas 4 paredes.
nos volvemos expertos en hacer estas 4 cosas. Y esto que está aquí se olvida. Y la iglesia se ha enclaustrado en estas 4 cosas. Y gira alrededor del evento del domingo. Pero hay las 2 cositas de afuera. Hay una cosa que se llama expansión, y es que la iglesia misma va a crecer. Cuando nosotros empezamos a hablarle a los no creyentes que están afuera, la iglesia nuestra crece. Pero mire, si eso es la única función suya, va a seguir dentro de las 4 paredes. Hay una partecita aquí abajo que es importante y es la extensión de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando una iglesia planta otra iglesia. Cuando esa iglesia que yo planté planta otra iglesia. Y esa es la forma que yo creo que nosotros vamos a poder cumplir la gran comisión. Esa es la parte que es la que nos hace falta. Nosotros realmente, el crecimiento nuestro es biológico porque nacen niños y por transferencia porque nosotros robamos gente de otra iglesia porque tengo mejores sillas, porque el pastor enseña mejor, porque tenemos grupo de adoración bonito, porque tenemos una cancha de basquetbol. Cualquiera que sea la razón, pero atraemos gente que ya es cristiana y decimos, hoy estamos creciendo. No, está robando gente. Y menos, no estamos plantando iglesias donde no hay iglesia. Entonces, los ministerios de la iglesia son fantásticos, pero esta parte que es la misión de la iglesia, no la estamos ejerciendo como debemos. Entonces, la idea mía es que nosotros tenemos que hacer ambas cosas. No es ni una ni la otra, son ambas cosas. Y por algún motivo, nosotros se nos olvidó que son ambas cosas. Son las 2 cosas. Déjeme compartirle otra cosita. Antes de que se nos acabe el tiempo. Pero esa cosita tengo que buscarla porque Matt no me dice cómo son las cosas. Este Matt no sirve para nada. Se me perdió. Espérense un momentico para ver si la encuentro porque no. A ver si cierro esto. Aquí, para ver si es esta. Estoy con calma, pueblo, porque yo no soy tan bueno como ustedes en esto de electrónico. Y debo mostrarle esto. Lo está haciendo muy bien. Uy, gloria a Dios, yo pensé que ya me iban a linchar ustedes. Mire, yo voy a hablar de la estrategia de cómo se hace esto. Vimos primero el enfoque de los ministerios y la misión. Ahora quiero que vean cómo se hace esto, cómo se desarrolla esto de la estrategia de implementación de esto. ¿Ok? Cuando nosotros vemos la Biblia, ¿sí? Y analizamos esto de la estrategia de la iglesia, vamos a ver 4 cuadrantes. El primer cuadrante, en Mateo, hay una palabra clave, ¿sí? En Mateo capítulo 28 hay una palabra que dice, id y haced discípulos, enseñándolos y bautizándolos, ¿ok? La palabra que es el imperativo en la gran comisión es hacer discípulos, es un imperativo, es un mandato. Ese es el fundamento, es la parte central. Obviamente en Marcos ya no es cualitativo, es cuantitativo. Id y predicar a toda criatura. Esa es la parte de nosotros que llamamos nosotros cuando la iglesia sale de fuera de las 4 paredes, es el yendo. Id, dice la escritura, y nosotros creemos que el mandato es ir. No, el mandato es hacer discípulos. ¿Cómo voy a hacer discípulos? La primera cosa es yendo. Es un gerundio. En el lenguaje original, el imperativo es hacer discípulos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a hacer discípulos?
Salga de las cuatro paredes, vaya. ¿Y qué voy a hacer cuando yo vaya? Bueno, la primera cosa, este cuadrante tiene que ver con contactos, como hicieron ellos con los carros. Reparten cosas, salen fuera, hacen una caravana de carros, tocan la puerta, visitan al amigo, hay presencia. Esta es la parte de contactar. Tenemos que regresar a lo fundamental. Entonces la pregunta que yo le dije, bueno, mi hermano, ¿cómo va a ser presencia en este proceso donde lo tienen encerrado? Esas son las preguntas que tenemos que trabajar. ¿Cómo voy a hacer presencia yo cuando no me dejan ni siquiera salir? La segunda cosa es, cuando yo salgo y cuando yo hago presencia, proclamo. Yo tengo que hablar del evangelio. Si usted no habla y solamente sale y saluda y le da comida o cualquier cosa, no es suficiente. Tiene que haber proclamación. Y la tercera cosa es que sea intencional. Usted quiere salir a proclamar porque usted quiere que la gente se salve. Persuasión. Este cuadrante, el primero, el yendo, es la parte de contactar. Hay un segundo cuadrante que viene después, pero la Biblia dice yendo, ¿sí? Id a ser discípulos. La segunda palabra es bautizándolos. Usualmente en las iglesias, para que una persona sea bautizada, lo metemos en una clase de como de 15 semanas. Yo no sé ni cuántas semanas lo metemos. Si usted lo que están leyendo el Nuevo Testamento y lo que están leyendo particularmente en el libro de los Hechos, observe cuán rápido bautizaban los creyentes en el libro de los Hechos. Porque esa era la parte de la persona cuando sale del mundo y se identifica con Cristo. Y después viene este segundo cuadrante, que es el enseñando. Y esta es la parte del comienzo de la conservación. Este es el comienzo, las personas nuevas que son bautizadas, que reciben a Cristo. Esto que estamos hablando aquí, esto es lo que debe estar haciendo usted con la iniciativa Timoteo. Discípulos que hagan discípulos que vayan, ¿sí? Yo no voy a decir algunas cosas aquí porque van a pensar ustedes que yo estoy loco, pero yo en mi iglesia hacía cosas diferentes. Yo, por ejemplo, cada persona que recibía a Cristo y tenía su discipulador y esa persona lo estaba discipulando, esa persona era la que bautizaba al discípulo, no yo. Yo no me lo gané. Yo no fui el instrumento, o sea que el que sudó la gota gorda es el que bautiza. Y luego de enseñarlo, esta es la parte de conservación. La primera, el yendo, dijimos contactar. Esta es la parte de conservación. Conservación. Viene el tercer cuadrante, que es perfeccionando a los santos, ¿ok? Y en esta parte, nosotros que lo queremos es consolidar. Aquí donde nosotros empezamos a buscar el liderazgo, quiénes son los ancianos, quiénes son los diáconos, todo ese tipo de cosas. Esa es la parte de consolidación que tiene que ver con la madurez del cristiano. ¿Ok? Y el cuarto cuadrante, enviando. Y esta es la parte cuando nosotros hablamos de cuando la expansión sucede de la iglesia, que traen gente nueva, o cuando plantamos una nueva iglesia, que es la extensión. Y aquí es que viene la multiplicación. Y cuando hay una iglesia nueva que se planta, esa iglesia empieza con ¿cuál cuadrante? Con el número 1 yendo y se vuelve a multiplicar todo. ¿Hay alguna pregunta? Nos quedan 7 minutos. Entonces, mira, haga una evaluación. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? Solamente en la operatividad de la iglesia, asegurándome que la iglesia funcione. ¿Qué quiere decir eso? Estoy trabajando todo el tiempo para mantener la iglesia. Mantenimiento. O preguntarse, ¿cuánto de mi tiempo estoy yo
pensando en el futuro y preparándome y anticipando para que la iglesia funcione en el futuro. Otra pregunta. ¿Quiénes son mis líderes? Usted se recuerda de David, el rey David. ¿Se acuerdan de que él tenía unos valientes? ¿Se recuerdan? Levanta la mano, haga así. ¿Se recuerdan los valientes de David? ¿Se recuerdan? Bueno, ¿quiénes son sus 30 valientes? ¿Quiénes son sus escuderos? ¿Quiénes son los que van a ir a la batalla con usted? ¿Quiénes son los guerreros suyos? Y la otra pregunta que le haría es, ¿qué está haciendo con ellos? ¿Cómo les está sirviendo? ¿Cómo los está preparando para la batalla? Por favor, no les pida hacer algo que usted no está haciendo. Y segundo, no les pida hacer algo que usted no lo ha entrenado para que él lo haga. Esto es imperativo. Y no se complique la vida. Mire, sencillo, que sea simple. ¿Ok? Que dé buenos resultados y que sea transferible. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona a quien usted se lo enseñó se lo puede enseñar a otro. Y mire, la pregunta última que le voy a hacer esta. ¿Cómo puedo usar yo Zoom? Porque ustedes lo están viendo aquí, ustedes lo están usando. ¿Cómo puedo usar yo Zoom o Google Groups o Microsoft Teams o cualquier otro medio? ¿Cómo puedo usar yo esto para hacer lo mismo que hacía presencialmente, pero no como iglesia de domingo, sino como iglesia nueva que va a multiplicarse? ¿Cómo puedo usar yo este mecanismo para plantar iglesias? ¿Cómo puedo hacer esto para plantar iglesias nuevas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo sería eso? Si usted no sabe esa pregunta, la respuesta a esa va a seguir haciendo lo mismo. Lo que va a hacer usted emocionalmente es esto. Voy a orar para que pase la pandemia para poder regresar al culto del domingo. Ay, Señor, que pase la pandemia para poder regresar el domingo a predicar. Y va a quedar lo mismo. O preguntarle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a innovar esto, Señor. ¿Cómo puedo usar yo todo esto para... Mire, aquí está lo de la iniciativa de Timoteo. Esto es lo que le están enseñando. Pero ustedes le estaban diciendo, oh, no, que tiene que ser presencial, que tienes que ir, que tiene que venir, que tal y tal, que cuando se va a reunir con sus Timoteo. ¿Ok? Ahora dice usted, ya no puedo hacer eso. Entonces todo esto ya no lo puedo hacer. Falso, eso es mentira del diablo. Eso es mentira. Esto que estábamos haciendo aquí, que era presencial, se puede hacer de esta nueva forma. Si me envían sus ofrendas y diezmos, yo les enseño. Mentira, ríase, mi hermano, que ustedes los mexicanos no se ríen. Me tienen preocupado. Ustedes se preocupan la vida muy en serio. No, ¿sabe una cosa? Tenemos que celebrar la vida, mi querido hermano. ¿Sabe qué he dejado de yo hacer desde marzo? Les voy a decir esto honestamente. Desde marzo, cuando empezó toda esta catástrofe, dejé de escuchar noticias. Yo no escucho noticias. Yo leo la Biblia. ¿Por qué? Porque las noticias viven de la mentira, del miedo, del terror, porque así es que ellos hacen dinero. Y entre más le vendan miedo a usted, más lo controlan. No haga eso. Libérese del miedo. En el temor, ¿sí?, del diablo no existe el amor de Dios. Donde hay amor, no debe haber temor. Y el Señor no nos dio un espíritu de miedo, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Entonces, mire, celebremos la vida. Gloria a Dios por todo lo que está pasando. Ánimo, porque Dios no está maniatado. Esto es una oportunidad, como dijo Israel, salirnos de lo tradicional y ver cómo innovamos.
Pero sonría. Celebre. El Señor no ha terminado. El Señor no ha terminado. Estamos en proceso y en progreso. Yo, honestamente, estoy contento de que estoy viendo uno de los cataclismos más grandes en toda la historia de la humanidad a nivel global, y yo estoy viviendo eso. Gloria a Dios. Y no estoy loco, por cierto. Es porque yo creo que vamos a experimentar algo sobrenatural que ninguna otra generación ha vivido. Y nosotros vamos a tener el privilegio de ser parte de eso. Vamos a ser parte de eso. Así que a orar, a ser buenos innovadores y de rodillas y Señor, ¿cómo me preparo para el futuro? Son las 12 en punto. Señor le bendiga y gracias por esta oportunidad. Una pregunta. Buenos días. Una pregunta. Sí, adelante, Pastor Miguel Cruz, con su pregunta. Bueno, ¿será que podría poner nuevamente las imágenes de los que estaba poniendo donde estaba la iglesia, donde estaban los 4 círculos también, por favor? Está, Pastor, ¿La primera o la segunda? las dos. Las dos, por favor. Las dos, ya ver, para ver. Ustedes son muy complicados, me hacen hacer cosas que yo no sé hacer. Estos mexicanos me tienen mal a mí, man. Usted ya está experto. Vamos a ponerla, espérate para ver cómo es esta cosa, hombre. Ay, señor, se perdió eso. Espérate para ver. Vamos a poner la primera, que es esta. Vamos a ver si sale ahora. Mire, yo terminé a tiempo, así que no me vayan a regañar, porque Matt después me llama y me regaña. Gringo es mala clase. Mire, y yo la voy a poner así rapidito. ¿Está bien? ¿Eso es lo que querían ver? Sí. Sí, correcto. Sería bueno que tomen su teléfono y tomen una foto si están usando su computadora. Lo que yo hice fue que le tomé captura de pantalla, es más rápido. Eso. Yo También. sabía que aquí había alguna gente de la CIA que sabía trucos. Dígale cuál es el botón que empuja, qué comando es para que lo hagan. Encendido y apagado y volumen bajo a la misma vez, y con eso hacen captura de pantalla. Pero eso es con el PC, o ese es Apple. Con el cel. Ah, Ya, con el que sigue, ya le tomé foto. Ay, que ustedes son unos genios, yo sabía eso. Con el celular es así, con el computador es otra forma. ¿Listo? Sí, el otro, Correcto. por favor, Pastor. Mire, si hay alguien que le tomó foto, envíeselo al resto del grupo. Exacto. Y así sabemos que usted es generoso. Vamos a poner el otro rapidito aquí para que Matt no me regañe. Y es esta. Yo le voy a hacer un... ¿Cómo es que es esto? Ah, caramba. Ahí está bien, ¿cierto? Sí, ahí está No, claro. esa no es, Correcto. esa no es, es esta. ¿La quieren más grande o así está bien? Correcto, está bien, hermano. Puedo hacer esto, mire. Sí, está bien.
Excelente. ¿Está bien todo el mundo? Sí. Ok. Mire, Muchísimas gracias, Rick. Gracias. esas cuestiones de círculo, eso es pura Biblia, eso no es inventado, eso es Biblia. Eso es el libro de los Hechos con parte de lo que tiene que ver en Efesios y nada más. Evangelio, Hechos y Efesios. Y es la estrategia de cómo la iglesia se multiplica. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál de esos 4 cuadrantes estoy yo débil? El yendo, usualmente, cuando yo digo enseñando en el 2, yo no estoy hablando de la predicación del domingo, estoy hablando de el discipulado de gente nueva. ¿Ok? El cuadrante 2, donde dice enseñando, está en el contexto de Mateo de la Gran Comisión. Yendo, hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. ¿Ok? Todo lo que yo les enseñé a ustedes. Cuando yo hablo de esa parte es de coger un creyente nuevo y de invertirle tiempo. No lo mete en escuela dominical. Atención personal. Todo bebé necesita que le cambien los pañales, necesita que le den tetero, necesita amor, necesita cuidado. Ese es el cuadrante 2. Ese es el discipulado. Es invertir tiempo en el nuevo creyente. El 3, el perfeccionando, ese tiene que ver ya con lo que tiene que ver con la consolidación, que es ya cuando la persona se alimenta él mismo, pero que usted lo va a seguir ayudando a desarrollarse y después lo envía. Lo envía. Mire, yo terminé a las 12, así que no es culpa mía. No, es excelente, excelente, pero sí queremos tomar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta, ya que tenemos la oportunidad de tener a Rick con nosotros. Si hay una pregunta sobre esto o sobre la vez pasada que él estuvo con nosotros aquí, este es el momento de hacer las preguntas. No se vaya sin hacer la pregunta porque le va a servir de mucho. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Usted como pastor, sea honesto y diga, oye, ¿cuál de estos 4 cuadrantes voy a proponerme a invertirle, siendo intencional, más tiempo para poder yo ser innovador? ¿Cuál de estos 4, el 1, el 2, el 3 o el 4, dónde estoy yo? Mire, usualmente imagínense que esto de la iniciativa Timoteo es como un automóvil, ¿ok? Y cuando los automóviles tienen, en algunas partes le dicen doble transmisión o que tiene 4x4, yo no sé cómo le dicen allá en México. ¿Sabes lo que quiero decir yo? Que engrana las 4 ruedas, ¿cierto? Cuando uno está atorado, atascado en el lodo o en la arena, la máquina está funcionando, pero no se está moviendo. La máquina se está forzando y hace ruido y las llantas giran y todo está funcionando, pero no hay movimiento. Usualmente es porque no hay tracción. No hay tracción. Imagínese la iglesia suya y la iniciativa de Timoteo para implementar esto y preguntarse, bueno, ¿por qué no se está moviendo? Si yo estoy haciendo el trabajo pero no veo que hay movimiento, el carro no se mueve. Pregúntese, ¿cuál de estos cuadros, dónde estoy yo? ¿Qué tengo que hacer yo en este cuadrante para que haya tracción de la iniciativa de Timoteo? ¿Es el yendo? ¿Es el haciendo discípulos, cogiendo los nuevos y discipulándolos? ¿Es entrenando a las personas antes de enviarlas? ¿O es todo? Mire, la mayoría de los automóviles, siguiendo la ilustración de los automóviles, tienen una llanta de repuesto, ¿cierto? Uh-huh. Si usted no tiene llanta de repuesto en su carro, usted es muy bruto.
consígase una, porque cualquier día se le va a dañar una de las 4. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a quedar parado y no va a poder llegar a ningún lado. Así que aunque sea una vieja de repuesto, consígasela y tenga la lista, por si acaso. Los que tienen autos saben del que estoy hablando yo. Necesitamos una llantica de repuesto. ¿Ok? Matt, Jorge y otros son la llanta de repuesto suya. Sáquela cuando la necesite. Oye, ¿sabes qué, Matt? No sé qué hacer. El carro hace ruido, pero no se me mueve. Jorge, su llanta de repuesto, úsela. Si el carro no le está funcionando y se le espichó la suya, cámbiale, diga, oye, man, mira, mete el hombro aquí porque no me muevo, el carro no se me está moviendo. Entonces, tiene que ser intencional con esto. Esto no es automático. Esto es difícil, es trabajo, es constancia, es perseverancia, es implementación. La iniciativa Timoteo no es una clase, no es un seminario, no es un taller, eso no es eso. Es coger principios de la Biblia para que usted los aplique. Es conocimiento aplicado. Si usted no aplica lo que aprende, no funciona. No pasa nada. Y tiene que ponerlo a funcionar una y otra 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 vez hasta que mueva el carro. Yo no los quiero desanimar con eso, pero siempre que yo he tenido la oportunidad de hablar con unos grupos nuevos, les digo, mire, el 50% de ustedes va a tirar la toalla. Porque es muy duro. Yo no sé si fue con este grupo, porque yo trabajo con diferentes grupos en diferentes países. Y yo conté una historia de que yo tenía una toallita al lado de mi archivador en mi escritorio. Porque la tendencia de uno es que, ¿sabe lo que es tirar la toalla? Hombre, ustedes tienen grandes boxeadores en México. ¿Cómo me va a decir usted, pastor, que no sabe qué es tirar la toalla? Si presencia es parte del evangelio, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer presencia si yo estoy encerrado? Pues tenemos que decir, bueno, Señor, danos luz con esto, porque es que ahorita mismo no sé qué opción tengo. Dígame una cosa, vamos a hacer un ejercicio, aquí rapidito entre nosotros. Si yo estoy hablando porque hay personas que dicen que yo no tengo que hablar del evangelio si solamente tengo que dar buen testimonio. Que la evangelización es mi buen testimonio, que yo no tengo que hablar porque no voy a ofender a las personas. Entonces yo tengo que tener cuidado de no hablar, sino solamente vivir un testimonio para que ellos vean a Cristo en mí. ¿Ok? Yo no creo eso. Porque si yo leo el Nuevo Testamento, hay una proclamación verbal audible. El testimonio es importante, es fundamental. ¿Sí? Yo también tengo que hablar. Dime una cosa, ¿usted cree que Dios, si quisiera, Él podría desatar sus ángeles y anunciar el evangelio? Estoy hablando de potencialidad. ¿Es posible para Dios hacer eso? Dios tendría el poder, porque por cierto, la palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Usted cree que Dios podría decirle, mira, sabes que así como te dije, usé en el Antiguo Testamento Gabriel y Miguel y eso, ahora los voy a poner ustedes en las 4 partes del mundo y con unos gigantescos megáfonos prediquen? ¿Podría Dios hacer eso? Pero ¿sabe qué? Él no le dio ese trabajo a los ángeles. Nos lo dio a nosotros. La proclamación tenemos que hacerla nosotros. Entonces la pregunta mía sería, bueno, ¿cómo voy a hacer presencia y proclamación?
¿Y es solamente hablar como un loro o realmente yo voy a proclamar con el deseo genuino e intencional de que la persona crea? El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Yo debo ser el otro riel que está haciendo lo mismo verbalmente. El Espíritu Santo es intencional y yo debo ser intencional. Y esas dos cosas se encuentran sobrenaturalmente cuando Dios jala el corazón de esa persona. Entonces la pregunta que nosotros vamos a hacernos es, bueno, ¿cómo estamos haciendo eso nosotros? ¿Cómo estoy preparando a mi gente para hacer eso? ¿Cómo los estoy entrenando para hacer eso? Mire, yo estoy tratando de ser intencional. Yo desarrollé mi propio tratado. El primero que todo, no quiero comprar uno, ni quiero estarle pidiendo permiso a nadie, ni quiero estarle dando dinero a nadie. Yo preparé mi propio tratado. Y yo entreno gente con mi propio tratado. Y tengo un PowerPoint preparado para hacer eso. Entonces yo estoy siendo intencional con este primer cuadrante. ¿Por qué? Porque me sentía que tenía que hacerlo mejor. Y he trabajado en hacer eso. Y estoy tratando de ir a hacer eso. Yo estoy corrigiendo mi deficiencia. Entonces son formas fáciles de decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito esto, voy a hacer esto. Y si no lo puedo hacer, oye, Matt, Jorge, ayúdeme con esto. ¿Qué material estoy usando para enseñar? Por ejemplo, esta noche yo tengo un grupo de discipulados. Estamos estudiando Filipenses. Pero ya sabes qué estoy haciendo yo. Yo no lo dirijo. Ni siquiera lo facilito. Yo envío la invitación y ya ellos lo están haciendo. Yo no lo hago. Yo no lo estoy haciendo. Y es cuestión de discipulado. Es parte de, bueno, más que todo esto es entre 2 y 3, porque muchos de ellos ya son cristianos adultos. Esta noche tenemos el grupo de 7 a 8 y media. Se ora, se comparte y estoy haciendo discípulos. Y dentro de, ¿sabe cuál es mi función? Llevarlos al número 1. Llevarlos al número 1. Que no se vayan a poner ahora a engordar, sino, oye, ¿sabes qué? Ustedes llevarlos al 1. No se me queden en el 2 engordándose, sino tienen que ir yendo. Oye, ¿quién recibió a Cristo? Por cierto, todo esto es por internet porque la mayoría de ellos viven en Minnesota, otros viven en Oregón, otros viven en California, pero están regados por todo el país. Y es un grupo de discipulados. Entonces yo lo que les estoy diciendo a ustedes no es teoría. ¿Ok? Esto no es teórico, yo no estoy inventando cosas. Y yo estoy aprendiendo de estos círculos. Yo tengo otro grupo que está en el 3. Yo estoy trabajando con unos pastores en Chile, bueno, particularmente con un pastor que vamos a implementar todo esto que yo les estoy diciendo en la iglesia de él. Ya él tiene más o menos unos 20 más o menos, creo que son 20 Timoteos que tiene listo, que estamos preparando para lanzar esto. Y vamos a usar la plataforma de Zoom. Zoom tiene una plataforma gratis que es de 40 minutos, pero usted puede usar otras. Mire, yo lo único que le estoy diciendo es que no se quede pensando en, ay, voy a esperar que esto cambie. No. Actúe ahora. No esperar a regresar a lo antiguo. Yo creo que esto va a seguir. Esto tiene otra agenda, mi querido hermano. Esto no es solamente un virus que salió de China. Esto hay una agenda. Hay una agenda global detrás de todo esto. Y parte de esto, perdona que le diga esto no es deseo de Dios. Esto es una estratagema del maligno para destruir y robar y matar. Y la iglesia no puede cruzarse de brazos. Dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? La imagen mental es que el infierno tiene unas puertas y la iglesia va a romper eso. ¿Qué ha pasado? Que nosotros tenemos la puerta y el diablo nos está dando a nosotros. Tenemos la puerta cerrada de la iglesia.
Es al revés. La iglesia le da al diablo. No el diablo a mí. Es al revés. Y nosotros ahora mismo estamos acorralados. Tenemos que cambiar eso. Piensa que cambiar esa mentalidad suya. No, yo no voy a tenerle miedo a esto. Yo voy a hacer las cosas legales, lo que la ley me permite hacer, lo voy a hacer. Pero no se quede con los brazos cruzados. Mire, yo voy a decir algo aquí, yo no soy profeta, ni me llamo Amós, ni soy yo profeta, ni nada de eso. Olvídese eso. Pero esto va a ser peor para la iglesia. A la iglesia la van a controlar con esto. Y la van a encerrar más. Ya hay algunos países donde el tiempo de límite que van a poder tener para hacer culto con el distanciamiento y todo, y con las máscaras, se lo van a reducir y van a poner un límite de edad a quien puede predicar. Por ejemplo, yo en algunos países no puedo predicar. ¿Sabe por qué? Yo tengo 70 años. Y hay personas en algunos países que ya yo leí los documentos, que si eres mayor de 60 no vas a poder predicar en tu iglesia. Entonces, tú eres loco, me vas a controlar a mí la edad mía para yo poder predicar. Eso es una locura. Esto no tiene nada que ver con virus. Yo ya estoy muy viejo para que me diga a mí que me va a proteger a mí el gobierno. A mí no me protege nadie. Me protege Cristo. Él es mi protector. Amén. Él es mi fuerza. Él es mi roca. Él es mi salvación. Amén. Él es mi todo. Yo tengo que entender eso y vivirlo. Y sin miedo. Que usualmente nosotros usamos una palabra que es la palabra movimiento. ¿Ok? Un movimiento. Los movimientos son de estructura muy simple. Es muy fluida. Es permeable, cambia. Es muy difícil sistematizar los movimientos. Sin embargo, los movimientos usualmente empiezan con una visión, son generados por una visión. Por ejemplo, Cristo vino a establecer un movimiento, no una estructura. ¿Ok? Y Él dio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fuera el que toca el conductor de la sinfonía. La tendencia nuestra, no del Espíritu Santo, nuestra, es de controlar. Porque creemos que si no se hace como yo lo voy a hacer, no va a funcionar. Y eso es básicamente decir, no, yo lo voy a hacer a mi manera porque yo no confío que Dios pueda hacerlo. Y tenemos la tendencia a desarrollar modelos que dan éxito, pero terminan controlando. Entonces, toda cuestión empieza, tiene una tendencia natural a organizarse. A organizarse. ¿Qué quiere decir eso? Oye, ¿quién es el encargado de esto? ¿Quién abre la puerta? ¿Quién cierra la puerta? ¿Quién gira el cheque? ¿Quién es el jefe? Y empieza un nivel de competición entre lo que es el liderazgo y los subordinados. El líder manipula, el subordinado empieza a codiciar posiciones y empieza esa lucha. Entonces, ¿qué pasa? Tendemos a organizar. Y el tercer paso es que cuando ya eso está organizado, lo que dices tú, la institución se vuelve una institución, donde todo empieza a controlarse. Tiene que ser así. Santificamos los procesos, no el resultado. No, y la pregunta, no es que eso siempre se ha hecho así. No, eso es mentira, eso nunca así. Eso al principio no era así. Pero nosotros decidimos hacerlo así porque fue la forma que decidimos que era mejor. Como dije yo al principio, la mayoría de las personas que han plantado iglesia entre ustedes, si usted recuerda cómo comenzó eso, no es como está ahora. Ustedes hicieron de la iglesia lo que es ahora. Si usted fue el que plantó la iglesia y usted hace una evaluación de su comienzo, no es como está ahora. No había un edificio grande. No había una tarima con un púlpito grande y no había equipo de sonido y no había bancas, no había sillas, no había nada de eso.
Pero eso es el resultado. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia de la progresión organizacional. Visión, organización, institución. Por cierto, por eso es que la mayoría de las iglesias en Europa han acabado, porque después de la institución muere. Cuando la iglesia deja de multiplicarse, porque de Europa hubo avivamiento, por eso está Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás que salieron a predicar y enviaron. Cuando la iglesia deja de multiplicarse, viene el cuarto paso, después de la institución, es muerte. Por eso mataron a Dios en Europa. La iglesia que existe en Europa es viuda, Dios está muerto. Y la iglesia murió. Obviamente hay un remanente, no me malentienda, ¿sí? Pero si usted sabe algunas cuestiones de las estadísticas del movimiento cristiano en iglesia, es casi cero. En Europa las iglesias grandes son de emigrantes que van a Europa ahora. Los emigrantes son los que tienen la iglesia grande, los europeos no. Entonces, si uno sigue esa tendencia natural de visión, organización, institución, termina en muerte, si no hay renovación. Entonces, respuesta, Omar, para ti es, entre menos estructura rígida, más posibilidad hay de que no muera la visión. Usualmente, mire, si usted mira un perrito cuando está contento menea la colita, el rabito, ¿sí? Eso es señal de que está feliz. Cuando las instituciones crecen demasiado, el rabo, la cola empieza a menear al perro. Cuando la cola empieza a menear al perro, tenga cuidado. Por ahí me dice Roberto que no me escucha. ¿Ustedes me están escuchando ustedes? ¿Sí escuchan o no? Sí, Sí, perfecto. Claro. Sí, lo escuchamos. sí, lo escuchamos. Entonces no sé si hablar más duro. Pero lo que le No. quiero decir a ustedes con esto es, la estructura a mayor o menor grado se necesita, algo, pero que no sea tan rígida. ¿Sí? Que no sea tan rígida, especialmente esto de la iniciativa Timoteo, si usted la vuelve muy rígida, va a ser muy difícil. ¿Sí? Va a ser muy difícil. Entonces no empiece con tantas reglas. Sea innovador. Vea qué es lo que funciona. Y aquí, mire, los expertos son Jorge Luis y Matt. Ellos le ayudan. Ellos son buenos. Yo vuelvo a repetirle, yo no creo que esto va a cambiar muy rápido. Así que no tenga ese deseo por dentro de que, uy, yo quiero regresar a la predicación del domingo cuando yo me paraba ya a predicar. Eso va, ya está, se parece que fuera el pueblo de Moisés regresando a Egipto. Ay, que allá comíamos y que mire que nada. Hay una tierra prometida nueva, no regrese a Egipto. No regrese el domingo de pronto no va a funcionar otra vez bien. Eso no va a ser, yo no creo que de pronto vamos a tener otra vez un cultivo ahí el domingo, pero eso no es lo que va a hacer que la iglesia funcione. Tenemos que ver cómo hacemos esto diferente.